Hablar hoy de cuestiones ligadas a la seguridad, algo adelantábamos en el primer bloque. Tenemos al ex fiscal Gustavo Zubia que nos está acompañando en representación de la tercera vía del Partido Colorado. Gustavo, que en ocasiones anteriores nos ha visitado aquí en el programa y hemos hablado mucho del tema seguridad, pero además ha sido también uno de los ejes temáticos más importantes que ha llevado él adelante, conocedor por supuesto del tema, pero porque entiende que es uno de los temas centrales del país, de los temas neurálgicos. Así que Gustavo, muchas gracias por estar, buenas noches. Bueno, muchas Un gusto tenerte por aquí. Contento de estar por acá, que recordaba perfectamente entrevistas anteriores. Bueno, el tema de seguridad no soy yo el que lo digo, es el ciudadano común. Lo primero que el principal tema de preocupación. Y lo primero que tenés que tener antes que dinero es seguridad. Un mínimo de seguridad para saber si llegás al otro día. Y particularmente venimos de un fin de semana bastante violento. Venimos de ciclos. Nosotros criticamos como coalición, y yo enfáticamente critiqué las políticas llevadas a cabo por el gobierno anterior en los últimos años. Hubo un crecimiento permanente de delitos, hubo un no cumplimiento de los planes que se establecían. El presidente Tabaré Vázquez había prometido una disminución de las rapiñas, eso no fue posible. El ministro Bonomi, además de haber discrepado yo con él en cuanto a las medidas, también tuvo dificultades porque su bancada, la bancada del Frente Amplio, no le dio los instrumentos que él pedía, a veces desesperado. Así que me imagino la situación difícil que debe haber pasado. Cambiamos de gobierno, sube la coalición. Una expectativa nueva. Una expectativa nueva y muchos planes y muchas promesas. El ministro Larrañaga se desempeñó bien, comenzó un desempeño, él ya estaba enterado de los temas de seguridad con su campaña Vivir sin Miedo, y entonces comenzó una actividad intensa con resultados además propicios. En este mundo yo lo comparo siempre con lo que es un estudiante y su resultado en el examen. El resultado es importante, pero tenés que analizarlo a la luz de si estudió o no estudió, porque perfectamente hay resultados aleatorios de salvar o perder, pero lo que te da la base es si estudió o no estudió. Larrañaga en el estudió o no estudió, había estudiado, es decir, tenía comprensión de los temas. Motivación de la policía, importantísimo, con varios... Había un buen relacionamiento. Claro, varios. Ahora acabamos de venir de una reunión con funcionarios policiales jubilados y me decían esto mismo, un buen relacionamiento y un sentido de pertenencia que Larrañaga desarrolló. Y los resultados fueron buenos, disminuyeron drásticamente los homicidios, rapiñas, abigeatos, hurtos, pero disminuyeron de un ascenso que tenía intenso, hubo una disminución también muy intensa. En el caso de las rapiñas hubieron creo que 7.000 u 8.000 rapiñas menos que en los periodos anteriores. Es decir, los números se adecuaban también a los antecedentes. Había estudiado para bajar esos números. Fallece Larrañaga, asciende Heber en posición de ministro, y Heber asciende en una situación que yo lo comprendo, que es una situación de obligación. Y desconocimiento de lo que está. Porque además él lo admite públicamente antes de asumir el ministerio. Claro. Es un excelente parlamentario, Heber, pero de ahí a pasar la función ejecutiva, policía, el ministerio más difícil, conjuntamente con el de Economía, es un salto al vacío. Y con Heber mantuve yo en lo personal, ahora hablo en primera persona, una buena relación, suministrándole determinados elementos, intercambiando elementos, anunciándole eventuales presentación de proyectos. Yo llevo ya en el Parlamento 7 proyectos presentados vinculados al ámbito de seguridad, algunos aprobados, la mayoría no. Entre paréntesis te digo que el Parlamento es un paquidermo que demora brutalmente en mover cada una de sus patas, excepto que el mensaje se lo mande el presidente de la República. Ahí el trámite es bastante serio. Claro, ahí aceleradísimo. Además, cualquier proyecto de ley puede ser discutido y sancionado hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, viene un año electoral y ya no corre más. Pero los proyectos se presentan en comisiones, las comisiones tienen otros temas, te citan el día del arquero. Conversé con Heber hasta principios de este año, cuando realmente sorprendido me entero de su plan llamado Estrategia en Seguridad que quiere implementar con el asesoramiento básicamente del doctor Sanjurjo, nuevo formato al tema seguridad. Yo me sentí realmente muy sorprendido y lo califiqué gráficamente, básicamente en doblamos a la izquierda y no sacamos el señalero. Esa fue la forma irónica de describir este nuevo plan.
Estimo que es un plan totalmente insuficiente, que apunta en aquello que a la política le caracteriza y es prometer futuro, no prometer presente o no cumplir presente, y estamos, a mi juicio, con resultados además magros. Por eso te traía el ejemplo de los resultados. Para mí no se estudia y los resultados son malos. Ahora, ¿son comparables las administraciones que realizaron, por un lado Bonomi, por otro lado Heber, con lo de Larrañaga, teniendo en cuenta el periodo de pandemia sobre todo? Porque ahí influyeron los números, sí, ¿no? La pandemia debe de haber disminuido los delitos, eso sucede, pero fueron tan marcados en todos los quehaceres de la actividad nacional, que entonces uno dice, además de la pandemia, tiene que haber existido. Además, los porcentajes de disminución comparados internacionalmente fueron mayores en Uruguay que en otros países. Descendieron todos los delitos más clásicos, el hurto, la rapiña, el abigeato, la violencia doméstica y el homicidio. La violencia doméstica no descendió tanta porque al revés, la pandemia la propició. ¿Por qué? Y por la obligación de estar en el hogar. Bueno, pero los números de ahora son malos y a mi juicio la gestión que se ha hecho, la planificación que se ha hecho es mala también. Te cito rápidamente 4 puntos básicos de la nueva estrategia que se buscó la adquiecencia de todos los partidos políticos y no se logró. El Frente Amplio, se quería una política de Estado, me parece perfecto. El Frente Amplio no lo dio, Cabildo Abierto no lo dio, dentro del Partido Colorado yo estoy en oposición y hay representantes del Partido Nacional que han renunciado al ministerio en los últimos días, que han dicho no estamos de acuerdo. Así que es algo que levanta polvareda. 4 puntos básicos. Un tema estadístico, planifica la nueva estrategia de seguridad, macanudo, estadística brillante, pero eso ¿en qué afecta la lucha hoy? Porque la lucha tiene que ser hoy, en nada. Un tema de creación de comisiones, diversos tipos de comisiones de todo tipo y color, desde interministeriales hasta de vecinos. No te olvides del aforismo, cuando quieras que un tema no prospere, crea una comisión. A la educación me remito, donde también se promovieron comisiones que nunca se conformaron. Totalmente. Un tercer tema que es una articulación jurídica con la creación del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia programado para el próximo periodo de mandato del próximo gobierno, futuro, todo futuro vamos acá, y además incumpliendo el compromiso país o la base que articuló la coalición que decía que en los 2 organismos a donde ese Ministerio de Justicia va a poder influir, que es en cárceles y en Fiscalía, el compromiso país, capítulo 6, establece que cárceles se va a crear como un servicio descentralizado, en nada incide el Ministerio, y que Fiscalía debería ser reorganizada. Yo tengo proyectos de ley para reorganizar Fiscalía, tuve 40 años adentro de la Fiscalía, y que yo sepa, todo el mundo contesten que los fiscales y la Fiscalía se está actuando con problemas últimamente. Y el último, el más pintoresco de las 4 asignaturas, hace referencia a los interruptores, el proyecto lo llama así, que son ex reclusos rehabilitados que van a salir a convencer a los narcos pesados de que no sean malos, de que se dediquen al crochet en lugar de dedicarse al narcotráfico. Bueno, ya decirlo, y perdóname si fui irónico, decirlo, plantearlo, te vuelvo a repetir que estuve en una reunión con policías con experiencia, jefes de cárcel y todo ahora hace unos minutos en Salto, plantearlo ya es una grosería, Se dice que en otros países han tenido resultados, yo he encontrado varios artículos que a algunos les dan resultados, otros le dan malos resultados, pero básicamente eso en otros países se articuló en grupos de jóvenes o grupos raciales que son muy diferentes a los grupos del narco que está profesionalizado. No, en los grupos del narco sabemos que hay... Tenemos organizaciones que están muy desarrolladas. Organizaciones además que tienen sus mandos medios, sus mandos operativos que terminan en el delito de homicidio con todos los gravámenes que existen porque descuartizan a una persona. Vamos a ser claros. Hay que ser gráfico, en este sentido hay que ser gráfico. Le prenden fuego o lo descuartizan. Y a esos les vamos a ir a hablar de que, por favor, muchachos, compórtense. Es algo, me parece, muy grosero y de futuro también. Entonces, cuando, acordate del ejemplo, sacás malas notas, perdés el examen, pero además no estudiaste, entonces la cosa es clara. El que estudia y pierde, vos ves a tu hijo estudiar y perdió, bueno, decís, bueno, vaya y pase, pero si el tipo se pasó de joda
y da el examen y lo pierde, ahí le caes con todo. Bueno, lamentablemente el estudio que sería la preparación de la nueva estrategia en seguridad, a mi juicio, es absurda. No es que sea absurda en términos de que esté mal, no está mal, es una aspirina a un enfermo terminal. No tiene sentido ese tipo de actuación. Y las cifras son monstruosas. El año pasado estuvimos en 380 muertos, superando el nivel de pandemia por muertos, que son 350 en Uruguay, y este año vamos eventualmente para la misma cifra, porque ya en el semestre estuvimos más o menos en la misma cifra que en el semestre anterior. Sí, venimos con números rojos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿El principal problema hoy en Uruguay es el narcotráfico en materia de inseguridad? ¿Es lo que más está incidiendo? En materia de inseguridad, el narcotráfico es un 70% y luego hay un 30% que es el delito natural, el delito que siempre se ha realizado y se realizará por siempre. Recordemos que cuando Bonomi era ministro se hablaba mucho del ajuste de cuentas, del tema narco, que era muy criticado en su momento, y hoy también se habla de que cada uno de los delitos están de alguna forma relacionados. Me dicen, entonces la coalición no cumplió. Ojo, detengámonos. Bonomi tuvo en el 2018 420 muertos. Llegamos a la centena superior de 400. Nosotros, aún con todos los problemas que estoy criticando, estamos en el orden de los 300 y pico. Y Bonomi, además... No debería haber ninguno, de todas maneras. Bueno, en términos del deber ser, no debería de haber ninguno. Si en términos del ser, toda sociedad es violenta. Ustedes en Salto están discutiendo el tema de la violencia en los deportes, tema sobre el cual tengo toda una biblioteca, porque yo como fiscal pedí procesamientos y se cortaron, te la digo en 30 segundos, vos sancionás enfáticamente y la cosa se corta. Ahora seguimos con el discurso de no pasa nada, conversemos, eduquemos, hablemos, tengamos un día de reflexión, por favor, pero bueno, es mi forma. Le abro otro paréntesis, ¿piensa lo mismo en el tránsito? ¿Es necesario sancionar? Es que es lo que da... Somos hijos del rigor. No sancionar mal. Creo que en el tránsito se sanciona mal. Pero sancionar, claro que... Me río de quien me acompaña ahora en la gira, venimos de Montevideo, y viene desesperado para saber con qué señal se tiene que movilizar. Ve los cuadrados en la carretera y ya la frenada. Por favor, ¿por qué? Y porque sabe que la multa... que andará en 12.000 pesos. Sí, dependiendo de la velocidad, bueno, pero sí, entre 8 y 12. Duele y duele. Entonces, claro que poniendo multas la cosa se arregla. Eso sí, hay que organizar un sistema para que las multas no sean al azar, porque acá tenés una de acelero bajo, no puede ser eso, hay que reformarlo. Pero de todas formas, la multa en el tránsito se educa, la sanción penal, yo tuve antecedentes cuando fui fiscal, pedí el procesamiento de 9 jugadores de fútbol, yo les pedí prisión, la jueza les impuso una medida sustitutiva también muy grave, que era la imposibilidad de jugar al fútbol por 90 días, que le dolía más que la prisión, me parece. Su fuente laboral. Fuente laboral. Y por un tiempo, en los partidos de fútbol podías ir con el bebé de 3 meses y le dabas la mamadera. ¿Qué pasa? Si no tomas medidas, yo le preguntaba a un colega tuyo ayer, ¿y qué idea tenés de cuántos procesados han habido en los últimos tiempos? Y no sabía. Si no aplicás la medida sancionatoria, el ser humano es violento, agresivo. ¿Que podrá ser violento y agresivo a pesar de haber medidas sancionatorias? Sí. Y bueno, lo sancionás y no solamente es la sanción justa, sino que es el ejemplo. Pero volviendo al otro, te cierro el paréntesis, el tema de inseguridad. Estamos en un año dificilísimo y ahora hablo como político. Ha comenzado el año electoral. ¿Qué resultado le estamos dando a la gente que confió que la coalición iba a cambiar la pisada? Motivo por el cual además mucha gente optó por no votar por el Frente Amplio nuevamente. Claro. O sea, la inseguridad había sido el talón de Aquiles del Frente Amplio. El Frente Amplio perdió básicamente por el tema de inseguridad. El tema económico incidió, en los últimos años del Frente hubieron problemas, pero el tema central era seguridad. Yo fui uno de los adelantados, lamento decirlo, lo digo con vanidad, pero dentro de la coalición era permanente fuente de consulta para las modificaciones que se iban a hacer. La LUC, yo tengo de puño y letra varios artículos. Quiere decir que me siento responsable de la victoria de la coalición. Y ahora estoy viendo que vamos barranca abajo. Heber es un excelente parlamentario, excelente. En la interpelación fue un maestro en el arte de la acción parlamentaria. Yo
discrepé con él, tuve una intervención de media hora, fue lo mismo que estoy diciendo en este momento contigo, una discrepancia frontal, eso me ha valido dentro de la coalición, dentro de mi partido, bastantes resquemores, porque hay quienes no comparten, hay quien me dice, le estás haciendo el juego al Frente Amplio porque estás diciendo las cosas cuando hay que callarse. Bueno, son políticas diferentes. Y no todos tienen que pensar igual dentro de la misma coalición, mucho menos. Además estimo, ahora me pongo un poco en una posición de quien recién he llegado a la política. Estimo que esos procedimientos políticos de cerrar los ojos para que te atropelle el camión es ridículo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cosas nuevas o la gente lo sabe y lo conoce de lo que estamos hablando? La gente lo sabe y lo conoce porque lo sufre en la carne. A mí me paran, ando mucho. En Montevideo me voy a la feria de Tristán Narvaja habitualmente todos los domingos, que es una especie de codeo con pueblo. Y bueno, en el codeo con pueblo mucha gente me habla y me dice, doctor, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? No puedo olvidar esas palabras porque estamos en este momento errándole al bizcochazo. Electoralmente corre riesgo la coalición de seguir con estas conductas. Y me imagino, ¿qué hacemos? Es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, no tenemos que creer tanto en el conocimiento de la cátedra, en el conocimiento elevado y libresco. Hay que ir al conocimiento empírico, al conocimiento de quienes son los operadores. Lo que se necesita hoy es intervención policial. Si te resumo toda la entrevista en qué se necesita es intervención policial, que es muy diferente a presencia policial. Presencia policial tenés, como he sentido a varios voceros del Ministerio del Interior, que te dicen, no, en tal esquina hay un ropero, como se le dice vulgarmente, está parado con funcionarios adentro. Eso es presencia. Prevención del delito. No, pero no, el narco pasa por al lado de ese camión, le pide fuego para su cigarro y sigue. No operará delictivamente en esa cuadrita, pero no le impacta en nada. ¿Qué es la diferencia con intervención policial? La intervención policial es que ese mismo ropero con 10 funcionarios adentro despliegue con otros roperos un cordón para interceptar tráfico y cumplir con lo que en la LUC le dimos a la nueva policía, donde cambiamos la pisada de la policía. Puede detener, interrogar, identificar, cachear, revisar el vehículo, ver antecedentes. Eso es lo que representa intervención policial. Entonces el tipo lleva una ametralladora adentro del vehículo, la policía interviniendo, no siendo testigo presencial pasivo, realiza el procedimiento debido. Costo. Ahora llegamos a la parte dura. Exacto, la pregunta del millón. ¿Tiene costo intervenir? ¿Es mayor costo que el de presencia? Por supuesto. Intervenir te lleva a enfrentar, y a enfrentar violentamente, porque el que lleva la ametralladora, capaz que se entrega, pero capaz que no se entrega. Y ahí tenemos el costo. ¿Ese costo es político? Por supuesto que es político. Y ahí quien opera de esa forma, que lamentablemente tiene que ser activa y muchas veces violenta, lamentablemente, pero tiene que ser, el costo político es las fuerzas de oposición a este gobierno van a desatar su furia y vamos a estar siendo otra vez testigos presenciales de campañas políticas a partir de hechos delictivos. Y mi frase es, bueno, lo lamento, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Que pagás el costo, lo pagás. Que este gobierno no quiere, y es mi gobierno de coalición, pero no puedo callarme la boca, que este gobierno no quiere pagar ese costo, no lo quiere pagar. Quiere seguir manteniendo la olla, seguir visualizando el partido, y eso sí, presencia policial acá, presencia policial allá, pero la mano dura no. La mano dura no. ¿Por qué? Y el último ejemplo que te pongo, los ucranianos cuando invadieron los rusos hubieran podido rendirse. No tenían, ni un muerto tenían, si se rendían. Optaron por luchar, optaron por defender el territorio. Nosotros estamos perdiendo el territorio. Usted utiliza mucho las redes sociales, sobre todo Twitter, y hay un usuario que, no sé si Manuel lo tiene por allí, que publicó: nunca fue tan fácil ganar las elecciones con el tema seguridad. Presentar un plan de reforma del Código Penal y construcción de cárceles más vía libre a la cana para limpiarlos en la calle.
La purga debe ser absoluta y la mayoría absoluta de la sociedad lo reclama. ¿Coincide con este punto de vista? No. Muchas veces me hacen más o menos, a ver, está muy interesante lo que dice ese usuario, pero coincide con, estima que Bukele va por el buen camino. A usted lo han comparado mucho con Bukele, ¿no? Acá justamente lo estamos diciendo. Lamento ser que pregonero con un nombre de ficción y una cara de ficción. Habitual en este tipo de redes sociales. Pero me dicen, no vamos a repetir ahora todas las cosas que me dicen. Hice hasta concurso de insultos. ¿Cuál era el insulto más interesante? Porque, bueno. Acá más que el usuario es el contenido. Digo, la afirmación que realiza que me pareció buena porque mucho se ha hablado de este tema. Bueno, ¿no? La reforma no es del Código Penal, es del Código de Proceso Penal. Que fue la que se llevó adelante, que la discutimos. La construcción de cárceles no es necesaria la construcción de más cárceles, es necesaria el orden dentro de las cárceles, que fue lo que yo hablaba, orden y control. Pero tenemos hacinamiento en todas las Pero el hacinamiento es fruto del descontrol. Suponete que a vos te vienen un fin de semana primos a tu vivienda, sobrinos a tu vivienda. Donde no controles y organices, aquello es, ¿qué? Un hacinamiento. Porque tenés que decir, este es tu espacio y en tal horario, suponete que tenés una familia numerosa, tenés que organizar los movimientos. Las cárceles no están organizadas. En las cárceles el control sustantivo, más allá de cárceles especiales, que las hay en el interior, pequeñas cárceles que tienen un tratamiento lógico de buen control porque sus moradores no son precisamente los pesados. Son los de mínima seguridad. Claro, son dos realidades diferentes. Los pesados están en Concar, en Libertad, en Las Rosas de Maldonado y en Cárcel de Canelones. Ahí están los pesados. Ustedes tienen cárceles hacinadas acá también, pero no tienen el peso pesado que es característico del sur. El peso pesado del sur en las cárceles pone el orden. El mano dura, el brazo gordo, como se llama, son los pesos pesados en el sur. Las cárceles y los directores de cárceles, que ellos no son culpables, tienen que estar como los malabaristas, administrando esa locura que muchas veces es, los directores de cárceles terminan transando con los reclusos para evitar los motines. Toda esa historia, yo creo que hay gente que la conoce. Eso viene de mucho antes, viene del Frente Amplio. Obviamente este gobierno prometió y este gobierno cumplió, Larrañaga cumplió. Se cambiaron los mecanismos como fue la LUC, se cambió la participación policial en procedimientos, Larrañaga acompañaba procedimientos, motivó una fuerza moral en la policía que se siente todavía hoy y los números casualmente le dieron. Bueno, la casualidad de la pandemia, no, esos números tienen realidad de trabajo. Hoy perdimos el rumbo, hoy estamos prometiendo futuro, hoy estamos nuevamente con la consigna de no hagas nada que pueda molestar a la oposición para que no se levanten armas, es decir, no estamos solucionando los problemas. Así, en este sentido que vamos muy mal del punto de vista electoral porque hay mucha población que estaba esperando resultados. Recuerdo con motivo de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal que en una entrevista, aquí en este mismo estudio, usted decía que existen dos códigos, según la persona y según la situación económica, el penal y el civil. ¿Sigue pensando que rige de la misma manera? No. ¿O que se han hecho los ajustes necesarios desde la entrada en vigencia? No, el Código de Proceso Penal permitió una palabrita mágica, que ya decirla en términos de justicia es significativo. Negociación. El proceso abreviado. Hoy se negocia. La justicia se negocia. Vos lo decías hace 10 años a esto, 15 años, y te masacraban. Pero sucede, hoy estábamos hablando de un Twitter donde se muestra el ejemplo de cómo la voluntad de los muchos muchas veces constriñe la voluntad de los pocos. El ejemplo de la carpeta verde y la carpeta roja. Un número grande de alumnos puestos de acuerdo con la profesora dicen que una carpeta que era roja, los demás las ven como verde o al revés, no acuerdo los colores. Cuando le preguntan a un alumno que llega tarde de qué color, después que 10 dijeron un color que no era, pero el grupo lo decía, ese alumno termina cediendo ante el grupo. Bueno, hoy estamos ante que se cedió, lamentablemente, la cátedra uruguaya jurídica en derecho penal, ha cedido frente a un código que avasalla completamente el concepto de justicia. Negociar no es dar justicia. Y hay una frase de Zaffaroni, el jurista argentino, muy interesante, que dice, antes había había procesados sin condena.
Eso por el Código Viejo. Ahora hay condenados sin juicio, porque él establece parte de la base, y comparto con él, que el proceso abreviado no es un juicio. Se evita el juicio, justamente. Se evita el llega al juicio. acuerdo, se presenta ante el juez. Pero el acuerdo que tiene, generalmente el que tiene mayor poder económico, tiene mayor capacidad de negociación para convencer a la víctima y repararle el perjuicio y obtener una mejor sentencia a su favor. Doctor Gustavo Subía, seguramente no faltará oportunidad de que esté Nos por aquí. faltaron varios temas. Varios temas que nos quedaron por Varios delante, temas. pero bueno, el año que viene será un año electoral. ¿Ya tiene claro qué es lo que va a realizar dentro del Partido Colorado? ¿Cuál es la vía que va a seguir con esta tercera vía? Sí. La tercera vía es, no soy frentista, no estoy con el frente, lamento su participación en los temas de seguridad, soy coalición, apoyé la coalición, tuve esperanzas en la coalición y hoy estamos en problemas. El pedido, golpe de timón. Hay que dar un golpe violento de timón, si no, vamos contra las rocas. Muchas gracias. Gracias a ti.